Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Pues miren, hoy quiero platicarles antes que cualquier cosa, de una experiencia, de algo que sucedió hace 3 años en mi vida y en la vida de mi familia. Y cuando digo y hablo de mi familia, también me refiero a mis suegros, a mis cuñadas, a mi esposa, por supuesto, a mis hijas, y en aquel entonces solo a un anexo llamado David, que es mi concuño. Y pues hace 3 años nos sentamos, recuerdo muy bien, en el comedor de la mesa de mis suegros, a ver qué iba a pasar. Nosotros salimos de una iglesia en bendición porque mi suegro tenía un llamado ya de hace algún tiempo, y el tiempo de Dios de tomar ese llamado había llegado. Pues nos pusimos a platicar, incluso pensamos también en congregarnos en alguna otra iglesia, y como un consejo de ancianos o como una democracia, en familia literalmente decidimos orar y establecer una iglesia para el Señor. Al día siguiente yo iba a llevar a mi esposa con mi suegra porque estaba trabajando con ella en el despacho. Para quien no sepa, el despacho de mis suegros están aquí en Nueva China, y yo me vine por la calle de aquí atrás. Y pues yo, los que ya me conocen y los que no me conocen, les voy a decir, soy una persona muy distraída. Y pues digo, no sé cómo Dios me ha guardado tantas veces en el coche, porque de verdad manejo a veces hasta en automático. Y en ese entonces mi esposa volteó al lado izquierdo y vio un letrero que estaba desgastado y decía se renta. Cancha de fútbol, tres salones, cocina, auditorio. Y nos quedamos así como, ¿será ahí? No se me hace que pueda ser ahí, o sea, no pareciera, ¿no? Incluso si ven ustedes, aparece aquí como una casa. Entonces dijimos, bueno, vamos a llamar, pues total. Y bueno, para no hacerte la larga, pues nos abrieron, vino el dueño, y con lo que nos encontramos aquí fue literalmente con un botadero. El dueño decía que era un bazar, pero pues para mí era como un botadero. Entonces, para los ojos quizás de otras personas, esto podría haber parecido un cuchitril, literalmente lleno de cosas. Había seguramente chinches, no sé qué tantas cosas había, pero para los ojos de mi esposa y míos, era el lugar que Dios nos estaba poniendo en nuestro corazón para formar y establecer una iglesia. En ese momento le llamé a mi suegro y él me comentó en otro momento que él sentía que yo le estaba llamando para decirle que habíamos encontrado un lugar. Y bueno, venimos 4 veces o 5 o 6, no sé cuántas veces venimos ese día a ver el lugar. Y pues no quiero hacerte más largo este cuento. Hoy estamos aquí y estamos celebrando 3 años. Esta es la casa de Dios. Este es el hogar que Dios dio como misión para poder llevar su palabra, para instruir, para disciplinar, para celebrar y santificar su nombre. Hoy cumplimos 3 años como Luz y Sal, y quiero aclarar algo. Esta no es la iglesia del pastor, hermanos. No es la iglesia de la pastora. Esta es la iglesia del Señor. Este es el hogar y esta es la casa de todos y cada uno de ustedes, de los que estamos aquí y de los que se van a venir sumando para gloria de Dios. Y yo quiero hablarte hoy precisamente de esto, de la iglesia. Ya me alargué un poco y voy a dar mi introducción, y voy a dar del versículo porque luego el pastor me regaña. Entonces, quiero por favor que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Y por favor, si no traes tu Biblia, como me pasa regularmente a mí, pues préndela, ¿no? También me regañan por eso, pero importante, ¿no? Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11. Voy a dar lectura, ¿ok? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
Y él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos a las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Padre precioso, en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de hoy de estar aquí. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes mi vida, que tomes mi voz, que tomes mi palabra, Señor, y que no sea yo hablando, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre precioso, porque eres bueno. Te pido que dispongas los corazones de cada uno de los hermanos que está aquí y que pueda, Señor, esta palabra, Señor, llegar a los corazones y caer en tierra fértil. Gracias, Padre precioso, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, de lo que estamos hablando en estos versículos es de la ascensión. Jesús había resucitado, había caminado nuevamente con sus discípulos y ahora estaba subiendo a los cielos. Y quiero que seamos conscientes de esto, de lo que te voy a decir, y de esto es básicamente de lo que se va a tratar nuestra prédica, nuestra plática el día de hoy. La venida del Espíritu Santo cambió para siempre como conocemos hoy la historia, porque le dio nacimiento a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia es la que hace palpable su presencia aquí en la tierra, hacerla palpable en sus creyentes. Recuerda este momento. Dos varones vinieron y les dijeron: varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Y ellos literalmente, yo me imagino, se quedaron así como atónitos viendo, imagínate ese momento, atónitos viendo que Jesús se iba al cielo, y de repente llegan dos hombres y le dicen: ¡hey! ¡Despierten! ¡Despierten! ¿No están viendo que ya se fue Jesús a los cielos? ¿Qué van a hacer entonces? Yo sé que no quieren que se vaya. No lo sé, yo creo que ninguno de nosotros, por supuesto, tuvo la bendición y el privilegio de caminar con Jesús como ellos lo tuvieron. Ellos literalmente caminaron, jugaron con Él, hicieron amistad, lo vieron hacer milagros. ¿Quién en su sano juicio querría soltar a Jesús? ¿Cuánto daríamos nosotros por pasar un tiempo con Él? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo creo que si tuviéramos el dinero del mundo pagaríamos todo, o al menos este sería mi caso, por tener un momento con Él físicamente. Este grupo de personas no solamente tuvo esa vivencia, sino que también lo vio morir. Por supuesto, se redujo un poco el grupo ese día. Cuando hablan las escrituras en ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz, habla de que estaba Juan, la madre de Jesús, la otra María y algunos otros más. Pero era muy pequeño el grupo. El resto de los discípulos huyeron y este grupo pequeño lo vio morir. Lo vieron literalmente desangrarse en una cruz. Pero incluso estos discípulos que huyeron y los que lo vieron morir son los que se encerraron en algún momento por miedo a los romanos. Y estuvieron allí preguntándose: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Probablemente muchos se encontraban incluso dudosos de si iba a resucitar. Y es que por supuesto que humanamente una resurrección es imposible. Por eso mismo, ese mismo grupo recibe en algún momento la noticia de que Jesús resucitó. Y ese mismo grupo de pronto lo ve comer otra vez ahí con ellos.
Y ese mismo grupo le dice Jesús, vengan, toquen mis manos y vean que soy yo. Y ese mismo grupo es al que se le empieza a manifestar de diferentes maneras otra vez Jesús. Jesús pasó días y días apareciéndoseles a diversos discípulos. A veces eran los 11, a veces eran otras 20 personas. Se les apareció a 2 personas que iban camino de Emaús. En algún momento también dice la escritura que se le apareció a 500 a la vez para mostrarles que Él había resucitado. Mi punto aquí es, ese grupo vivió muchas experiencias con Jesús. Caminó con Él, lo vio morir, ahora lo vio resucitar. Imagínense, es toda esa aflicción que tenían, esa incertidumbre. De repente lo ven y dicen, ¡ay, wow! ¡Qué tranquilidad, qué felicidad! ¿Sí era Dios? ¿Sí resucitó? O sea, es real, está aquí con nosotros. Darse cuenta de que después de todo ese sufrimiento y esa soledad, ahora ven a Jesús resucitado allí y piensan, ahora sí la vamos a armar chido, la vamos a armar bien. Y de repente Jesús les dice, me tengo que ir. Yo me imagino la cara de los discípulos, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, ya estábamos tranquilos, ya estábamos felices, estábamos bien. O sea, ¿para dónde más lejos que la muerte puedes ir? Y ahora que estás de regreso, ¿neta te quieres ir, Jesús? Pero Jesús les dijo, a ustedes les conviene que yo me vayan, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Juan 16:7. Estamos leyendo que en ese día sus discípulos estaban mirando al cielo atónitos. Y Dios los bendice y se eleva al cielo y se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Dirían por ahí, ¿para dónde le damos? ¿Qué hacemos? Y 2 hombres se les aparecen y les dicen, hey, despierten, ya se dieron cuenta que Él está vivo. Y de repente a lo mejor ellos se ponen a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor dicen ellos, bueno, ya nos dimos cuenta que está vivo, vamos a decirle a la gente que está vivo, pero a lo mejor viene otro de ellos y les dice, no, porque qué tal si nos matan a nosotros, si nosotros no somos Él, no vamos a resucitar. Entonces, lo único que sabemos y lo único que tenemos es esa promesa que Él nos hizo, que nos iba a enviar al Consolador y nos dijo que nos quedáramos en Jerusalén. Entonces vamos a hacer eso. Pero no sabemos ni cómo se ve el Espíritu Santo, ni cómo es, ni quién es incluso. Solo sabemos que nosotros amamos a Jesús con todo corazón y ahora Jesús, el que amamos tanto, se nos está yendo. Y de repente aparecen estos 2 hombres vestidos y les dicen, ¿qué van a hacer? O sea, ¿sí van a obedecer o se van a quedar ahí viendo nada más? Y escucharon las instrucciones y se fueron, porque el mismo Jesús que ustedes vieron irse va a regresar otra vez. Yo creo que el escuchar esas palabras les dio esperanza a esos 11 que estaban ahí viendo. Y comenzaron a buscar, y ese es mi punto el día de hoy. Ellos se mantuvieron unidos, se mantuvieron pegados. Si ustedes se quedan en Jerusalén y buscan y permanecen juntos, yo les voy a enviar mi promesa. Hay algo en la unidad, hay algo en mantenerse juntos, en estar pegados y buscando lo que Dios tiene, que fue ese preámbulo donde el Espíritu Santo dijo, están juntos, ahí me puedo mover. Donde hay gente que se pone de acuerdo, donde hay gente que tiene un solo corazón, donde hay gente que busca, entonces Dios se manifiesta. Y me doy cuenta al decir esto que el Espíritu Santo vino y se derramó sobre sus discípulos y sí hubo llamas como de fuego y hablaron otras lenguas. Y yo creo que a veces en la iglesia cristiana hay tanto enfoque en ese misticismo de las experiencias místicas del Espíritu Santo, de si hablamos en lenguas, de si nos tiramos al piso y dejamos de lado lo que es verdaderamente importante. El Espíritu Santo vino a traer esta realidad de Jesús a la vida de cada creyente, para santificar, para llevar la voluntad de Dios,
para llevarnos a tener una relación individual. Y nadie, hermanos, nadie nos puede dar eso más que el Espíritu Santo. Eso solo lo encuentro con Jesús y la presencia del Espíritu Santo. Y a eso vino, y no estaríamos aquí si no fuera por Él. Porque cada uno de nosotros de diferentes maneras lo ha experimentado. Porque por alguna razón o de alguna manera hemos experimentado el amor y el llenar del Espíritu Santo, el sentir a Dios. La segunda cosa importante es que también deja ese aspecto individual, ese aspecto privado, y el Espíritu Santo lo viene a traer a una comunidad. Vino con una misión tan importante que fue establecer un pueblo que comunicara y que hiciera visible a Jesucristo en la tierra. Y esos hermanos somos nosotros. Esos hermanos somos luz y sal. Somos un pueblo que tiene que establecer la presencia de Jesús también aquí en la tierra, reflejar a Jesús. El Espíritu Santo vino a formar una iglesia, a formar un pueblo, a levantar un templo que somos ustedes y yo, a darle belleza a la novia del Cordero. Este milagro que vivimos hoy, de estar sentados ahí donde estás, a lo mejor al lado de una persona que llegas a ver cada domingo, que a veces incluso son más que familia. A veces la iglesia somos más que familia. Y eso es lo que se hizo posible en ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo. Cuando vino a unir a la gente y a que fuesen hechos el cuerpo de la familia de Cristo. Esos somos nosotros. Eres parte de eso, hermano. Eres parte de eso y quiero que te des cuenta. El único que pudo haber logrado eso fue el Espíritu Santo. Somos una familia, hermanos. Todos los que estamos aquí somos una familia. Pero para que lo percibas y para que lo vivas y para que lo palpes, necesitas quedarte pegado con esta familia. La familia que el Espíritu Santo vio nacer. Así que los discípulos están en esa transición. Regresamos a la historia. Los discípulos siguen en esa transición de lo que fue tener a Jesús aquí en la tierra, a hacer la expresión comunitaria de Jesús en la tierra. Es muy diferente, es otro rollo. Y quiero que entiendas una cosa es tener a Jesús predicando físicamente y otra cosa es ver a Jesús manifestado en muchos lugares y muchas circunstancias a través de la iglesia. Ese es el capítulo que estaba a punto de abrirse, pero lo hizo posible porque estaban juntos, porque estaban unidos, porque así como habían sufrido y habían padecido juntos, ahora viene esa llenura del Espíritu Santo que también están viviendo juntos. Porque hay cosas, hermanos, que solo pasan cuando estamos juntos, cuando estamos en congregación. Dios se manifiesta de maneras extraordinarias cuando estamos juntos. Jesús dijo en Mateo 18:19, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que me pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Yo creo que esas son palabras mayores, hermano. A veces no nos podemos poner de acuerdo ni qué vamos a comer ni a dónde vamos a ir. Jesús nos está diciendo, si creen que todo es posible, todo es posible. Si cumplen una sola condición, que dos por lo menos se pongan de acuerdo. Cuando dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, los cielos se mueven a su favor. Solo dos personas, imagínate que puede lograr una congregación unida. Imagínate, hermano, y quiero de verdad que entiendas esto. Dice Eclesiastés que uno hace huir a 1,000 y 2 a 10,000. Las matemáticas del Señor son así. Uno diría, uno hace huir a 1,000 y 2 a 2,000. No, a 10,000. O sea, Dios potencializa eso. Donde hay unidad, el poder de Dios se mueve.
Jesús dice, si 2 o 3 se unen en mi nombre, yo mismo estaré en medio de ellos. Yo voy a estar ahí. Hoy Jesús está aquí, hermanos. Hoy Jesús está aquí. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. No es el recuerdo de Dios. No estamos recordando nada más a Dios. Él mismo está aquí. Pero al menos 2 tenemos que estar de acuerdo en eso. Cuando los 11 vieron que Jesús subió a los cielos, ellos, sin saber quizás qué iba a pasar, pensaron, si nos dijo que esperemos, vamos a esperar. Y dijo la Escritura que los 11 más otros estaban unánimes, en un solo corazón. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Unánimes, juntos oraban, y el Espíritu Santo vino. Es que hay cosas tremendas que pasan cuando el Espíritu Santo se manifiesta. En el Antiguo Testamento, cuando Salomón estaba, por así decirlo, por inaugurar el templo, dice la Escritura que trajo coros y que trajo músicos, y fue extraordinario, pero algo real pasó antes de que fuera consagrado el templo. Segunda de Crónicas 5:13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Ponerse de acuerdo, ponernos de acuerdo, hermano, es otro nivel. Es otro nivel. Fueron como uno solo. Oye, hermano, tenemos que ser como uno solo, como un solo cuerpo. Hoy hay algo que pasa cuando la gente se pone de acuerdo. Hay un mover de Dios cuando nos ponemos de acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo en Cristo, tenemos un solo corazón al hacerlo. Y yo le pido a Dios que esa nube y que esa gloria de Dios se manifieste hoy aquí en Luz y Sal. Si realmente nos ponemos pilas y nos unimos y unimos nuestras voces con lo que estamos hablando aquí, algo va a pasar. Se va a manifestar la presencia de Dios. Se manifiesta quién es Dios. Porque sí, Jesús está en todos lados. Jesús está en tu casa, Jesús está en tu coche, pero no se manifiesta la presencia de Dios en todos lados. Se manifiesta donde la gente se pone de acuerdo, donde le adoran y en espíritu y en verdad. Y la casa se llena de misericordia, de la misericordia de Dios. Permanecer juntos, hermano, fue clave cuando vino el Espíritu Santo y va a ser clave en estos últimos días. Necesitamos estar juntos, hermanos. Necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos buscar a Dios juntos. Necesitamos servir juntos. Necesitamos vivir la vida, la fe juntos, porque Dios va a manifestar su reino ahí. Necesitamos estar juntos, y perdóname si soy reiterativo con esto, porque hay muchas razones para desanimarnos, hermanos, muchísimas para alejarnos, para irnos por nuestro propio camino, pero Jesús viene por un pueblo que permanece como los discípulos en el día de Pentecostés, así como lo vieron irse va a regresar por un pueblo que está buscándolo junto. Hechos 10, 23, 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Y repitan conmigo esto que yo creo que ya todos nos sabemos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque necesitamos estar, ¿qué, hermanos? Juntos, unidos, porque necesitamos tener ánimo, porque necesitas darle ánimo a alguien más, porque quizá esa persona está viviendo algo que tú ya pasaste y le puedes ayudar y motivar a permanecer. Porque hay otro que está más fuerte hoy cuando tú estás más débil. Por eso nos tenemos que congregar, tanto más cuando vemos que aquel día de su regreso está cerca. Y yo creo, hermano, que esta palabra nunca ha sido tan real como el día de hoy. Hoy estamos más cerca de la venida de Jesús que nunca. Jesús está próximo a venir. ¿Qué pasa entonces cuando la gente queda unida? No es fácil. ¿Quién ha dicho que hacer familia es fácil? Usted me puede decir 1000 razones por las que usted no quiere estar cerca de otros creyentes. Puede decirme 1000 cosas. Hacer familia no es fácil. Nunca ha sido fácil. Cristo, hermano, es perfecto. La iglesia no lo es. Donde hay gente, hay complicaciones. Pero donde hay gente, también hay milagros. Donde hay gente, hay bondad. Donde hay gente, hay caridad. Hay cosas que pasan. Te estoy hablando de todo este misterio que es la iglesia. Porque aun cuando hay golpes en el camino, uno se encuentra más milagros de bondad. Y de pronto, hermanos, explotó el propósito de Dios en la iglesia cuando el Espíritu Santo vino. Y mire cómo comenzaron a vivir. Si usted se ha preguntado alguna vez cómo habrá sido en esos primeros años la iglesia, esto que te voy a leer aquí es el retrato vivo de lo que pasó. Hechos 2, Hechos 2, 44 al 47, versículos 44 47. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana todos los que iban siendo salvos. Primero eran 12, después 11, se restó 1, más mujeres, y de pronto se añadieron otros más, y de pronto eran 500 y luego 700, y en el Pentecostés luego se añadieron 3000 y después dice que eran 5000, y hoy, hermanos, somos millones. Hoy somos millones, y lo que te estoy diciendo aquí es que había literalmente un puñado pequeño y de pronto se regó por todas partes la bendición de la iglesia, por todas partes operando en la casa, en el templo, en las comidas, en la calle, por todas partes. Jesús estaba allí en esas primeras prédicas, cuando los apóstoles, cuando llegaba la gente y le preguntaba a los apóstoles, ¿tú conociste a Jesús? ¿Tú sabías cómo caminaba, qué decía, cómo hablaba? A ver, Pedro, platícame, tú estabas ese día en el que multiplicó los peces y los panes. ¿Cómo fue? A mí me da mucha curiosidad. ¿Cómo fue, Pedro? ¿Cómo fue cuando lo vieron resucitar? O sea, ¿sí tenía neta los hoyitos en las manos? O sea, platícanos más de lo que pasó. Y ellos volvían a llenarse la boca de lo que habían visto, como cuando estaban reparando redes ese primer día, cuando los llamó y les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y la gente no se cansaba de escuchar a los apóstoles. Y luego se sentaban a comer la cena del Señor y recordaban cómo era partir el pan y el vino. Hoy algunos hermanos probablemente vinieron nada más aquí por cumplir.
incluso algunos a cabecearse, a dormir. Ellos se reunían en las casas a orar y cocinaban y se reunían alegres y salían al mercado y predicaban y los apóstoles sanaban y había milagros. Jesús estaba por todas partes, como sucede cuando una iglesia le da libertad al Espíritu Santo, como está sucediendo aquí en esta iglesia en Luz y Sal. Hay personas que se convierten porque hay discípulos contándoles quién es Jesús y lo que hizo en sus vidas. Y venimos el domingo a la iglesia y recargamos las pilas, pero debemos salir y compartirle a la gente de quién es Jesús. Ese es nuestro deber. Jesús antes era solo un hombre, ahora se tiene que ver reflejado en todos nosotros. Ahora Jesús está en la comunidad. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos abrazamos y cuando nuestro entorno, y ya empiezo a terminar con esto, Jesús ha trascendido hasta esto. Hay muchos que han venido a la iglesia, a Luz y Sal, después de la pandemia. Algunos ya se les empezó a quitar quizás el miedo, unos se siguen cuidando, otros quizás no tanto. Hay otros que nos ven todavía por internet, que está bien. Y hoy también gracias a las prédicas en YouTube, a los devocionales, hay gente que nos ve en algunos países que ni siquiera nos imaginábamos. Tenemos grupos de matrimonios, grupos de discipulado, de mujeres, de varones, muchos ministerios más que se seguirán abriendo con el caminar del tiempo con Dios. El punto es, hermanos, ¿vamos a ser espectadores o vamos a ser protagonistas de lo que está pasando? Un discípulo no es uno que consume prédicas una sola vez a la semana. Un discípulo es uno que vive en comunión con otros y juntos reflejan a Jesucristo. El Espíritu Santo en los creyentes es una comunidad que refleja a Jesucristo. El enfoque principal del Espíritu Santo no fue formar un solo creyente, fue formar un pueblo que reflejara a Jesús. Y eso fue la iglesia en Jerusalén. Fue de tal impacto en aquel entonces que la cultura romana incluso se sacudió. El imperio más grande de toda la historia hasta el momento se sacudió porque estaban juntos, porque estaban unidos, porque se reunían, porque vivían el evangelio, porque se reunían en casas, porque comenzaron a impactar la sociedad, y eso afectó al mundo en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Fueron impactados. El mundo fue capaz de, por primera vez, de ver cómo se mueve y cómo actúa el pueblo de Dios, porque había iglesia. Si la iglesia fue la prioridad cuando el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, yo me pregunto, ¿será que tú y yo podemos hacer de la iglesia una prioridad? ¿Será que aceptas este reto, hermano? Si alguien está listo para aceptar ese reto, lo invito por favor a que te pongas de pie. Ponte de pie, acompáñenme a ponerse de pie, hermanos. Pónganse todos de pie, por favor. Y si alguien está listo para aceptar ese reto de permanecer, de congregarse, de llevar su palabra afuera, te invito por favor a que levantes conmigo la mano. Yo te invito a que el día de hoy nuevamente puedas tú volver a hacer ese compromiso con Dios. Son 3 años que hemos estado aquí. ¿Es poco el tiempo? Sí, es poco el tiempo. Solo Dios sabe cuánto tiempo nos queda, y no me refiero por un tiempo físico. No sabemos qué va a pasar el día de mañana.
Yo te invito a que hoy hagas ese compromiso con Dios de permanecer, de seguirte congregando, de darle esa libertad al Espíritu Santo. Padre precioso, en el nombre de Jesús te doy gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque me amas, porque me has guardado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque sé que tienes un plan y un propósito especial para mí. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque después de ese tiradero que vimos en aquel momento, tú la has ido transformando, has traído gente y ni siquiera una pandemia pudo acabar con ello. Porque hay más, Señor, años por venir, porque hay más momentos por venir, porque este lugar es tuyo y porque la gente que está aquí también te pertenece, Señor. Te pertenecemos, Señor, y queremos pedirte perdón por todo aquello que hemos hecho que no te ha agradado. Queremos nuevamente, Señor, volver a restaurar esa comunión contigo. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por ese sacrificio que hiciste en esa cruz. Gracias por enviarnos al Consolador, por enviarnos al Espíritu Santo, porque hoy ha hecho posible todo esto, Señor. Gracias, Padre precioso, porque sabemos que tienes planes grandes para esta iglesia. Gracias, Padre precioso, porque sabemos que tú has puesto los ojos aquí, Señor, y porque sabemos que eres tú, Señor, quien nos respalda y nos seguirá respaldando. Te amo, Dios mío, te amo, Padre precioso. Gracias por esto, Señor, porque recordamos aquel primer día donde venimos y tú, Señor, lo has venido atrayendo a más. Y sabemos que esto no es nada de lo que vendrá, porque tú has hecho también una promesa aquí. Y yo hoy, hermano, el día de hoy quiero invitarte y quiero lanzar un reto, hermano. Dice la palabra que si al menos dos nos ponemos de acuerdo, todo lo que le pidamos a Dios va a ser posible. Yo quiero lanzar un reto hoy, hermano. Quiero que todos aquí, hermano, podamos ver y experimentar verdaderamente y en poder el Espíritu Santo y lo que puede hacer y sus milagros. Yo quiero pedirte hoy, hermano, que me acompañes, no quizás en este momento, pero que sí te lo lleves de tarea, por orar por esta iglesia, para que Dios nos dé la posesión física de esta iglesia. Yo te invito a que me acompañes a orar por eso. Y es un reto que te lanzo, a que me acompañes a hacerlo. Yo lo voy a estar haciendo. Acuérdate que dice la palabra que si dos nos ponemos de acuerdo en algo, todo es posible, porque es una promesa, hermano. Si tú tienes alguna petición también, levanta en este momento la mano. Y si hay algún hermano que esté pasando por alguna situación, que esté pasando por algo complicado, por algo difícil, yo quiero decirte de parte de Dios, tú no estás solo. No importa lo que estés pasando, no importa lo que haya sucedido, yo estoy aquí contigo. Tienes una comunidad que además de todo te acobija, que te ama. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu bendición y por tu provisión. Te amo, Padre precioso, y te bendigo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.